Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa para gente curiosa y que le gusta pasar un buen rato hablando de ciencia y de agronomía. En la tertulia de hoy vamos a hablar de rabiosa actualidad. Vamos a responder a una pregunta que es posible que nos interese a todos. ¿Puede el consumo de aceite de oliva mantener alejada la muerte? No vamos a hablar ni de la piedra filosofal, ni del elixir de la eterna juventud, ni nada parecido. Vamos a hablar de un estudio sobre la piedra angular de la dieta mediterránea, el aceite de oliva. Ya veréis las conclusiones tan interesantes que tiene el estudio del que vamos a hablar. Y también, pues vamos a sacar pecho de la buena ciencia que se hace en España. Pues 3 investigadoras del Instituto de Biología Molecular y Celular de Valencia, que son pertenecientes al CSIC, han conseguido determinar cuáles son los mecanismos que producen la menopausia en las plantas. ¿Cuáles serán estos mecanismos? ¿Qué aplicaciones futuras puede tener este descubrimiento? Seguro que a partir de hoy no volverás a mirar con los mismos ojos a una lechuga. Pero antes de comenzar la tertulia, si me permites un segundito, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos como siempre en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify, y cuando entres en nuestro programa, yo te digo, puedes darles a suscribirte, que es gratis, nos harás muy felices y además estarás informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. También puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, donde también puedes escuchar todos los programas que llevamos ya grabados y ver contenidos extra, la referencia de los artículos que vayamos comentando, etcétera. Y si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo oyentesagroconciencia.es. En el correo podéis resolver alguna duda, realizar sugerencias de algún tema que os interese tratar o simplemente criticarnos. Prometemos leer todos los mensajes que nos mandéis. Y si por el contrario prefieres ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter nos puedes encontrar como @agro_ciencia, en Instagram Agroconciencia Podcast y en Facebook pues tenemos nuestra página Agroconciencia. Y bien, en la tertulia de hoy pues tenemos como cada semana a nuestro querido Leo, que anda por ahí, Leonardo Martínez, ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla. Él es agricultor y viverista. ¿Qué tal estás, Leo? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues otro día más aquí en Agroconciencia y este programa va a estar muy chulo. Estoy completamente convencido. Bienvenido, Leo. Desde Mairena del Aljarafe se encuentra también nuestro querido Juan Nieto, que él, como Leo, es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla, y está aquí un día más con nosotros para contarnos todo lo que sabe, que es mucho. ¿Cómo estás, querido Juan? Pues estoy muy bien, con muchas ganitas ya de grabar un capítulo más y bueno, ya a ver qué discutimos hoy. Bueno, estoy convencido que son cosillas, creo que van a ser cosillas interesantes. Y bueno, yo recién recuperado de la infección esta famosa del COVID, os voy a pedir perdón si alguna vez se me escapa alguna tos, porque me ha quedado alguna que otra secuela. No me lo tengáis muy en cuenta y si veis que me tapo el micro, pues es para que no suene, ¿no? Pero bueno, yo soy Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Animal, también de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla.
Y bien, vamos a empezar hablando, pues, como decía antes, ¿no? Del aceite de oliva y sobre un beneficio que, aunque se intuía, porque ya hay bastante bibliografía y bastantes publicaciones acerca de los beneficios del aceite de oliva, nunca había sido demostrado científicamente. Y es que fíjate, un grupo de investigadores de medio mundo, en el que colaboran también algunos científicos españoles, pues han realizado un estudio a más de 90.000, corrígeme si no es así, Juan, 90.000 mujeres y hombres de Estados Unidos durante 28 años. Y todo, Correcto. y todo para responder a la siguiente pregunta. ¿Puede el consumo de aceite de oliva mantener alejada la muerte? Juan, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Pues mira, este estudio, que además es publicado en la revista oficial del Colegio de Cardiología de los Estados Unidos, hay muchos artículos, como tú bien has dicho, que hablan de las bondades, ¿no? Y efectos del aceite de oliva en la salud. Pero lo curioso de aquí es el efecto a largo plazo. O sea, estamos hablando de 30 años de seguimiento y o sea, la población de estudio es amplísima. Son 120.000 mujeres y 50.000 hombres. O sea, telita, ¿vale? Tela. Entonces, bueno. Me he quedado corto. Yo no sé dónde. Sí, Lo leí sí. el otro día y creo que. No, pero yo también lo recordaba así y ahora, justo que lo acabo de mirar, es todavía más. Sí, pues fíjate. Pues mira, no, desde luego es grande. No, además lo estoy viendo ahora y es verdad, son 60.582 mujeres. ¿No? Entonces, No, bueno, perdón, no, estas no eran. Estas eran las enfermeras que han participado. vale. Estas eran las Pues mira, enfermeras. también. Es verdad que las investigaciones. Bueno, Sí, sí. vamos a empezar por ahí un poco la discusión. Y es que este artículo es completamente diferente a los artículos que estamos acostumbrados a discutir, de agronomía o digamos, de ciencias de la agronomía más al uso, ¿no? De un ensayo, resultado. Y que esto ya entra un poco dentro de lo que es ciencias de la salud, por así decirlo. Y la lógica cambia un poco. Cambia un poco la lógica. Fijo la cantidad de gente, 58.000. Bueno, muchos miles de enfermeras trabajando. Sí. Y es complicado, muy complicado. Y yo creo que el oyente estará más que acostumbrado a que de repente escuche por la radio: pues la OMS dice que comer carne roja es malo. Pues la OMS dice que esto es malo, el aceite de palma. Pero resulta que no era tan malo. Y ahora los huevos. Y al final son buenos. Bueno, de hecho, Juan, claro, dime. un pequeño inciso, Sí, pero sí. que, claro, a mí me contaba muchas veces mi abuela que antiguamente llegó un momento en el que se empezó a decir que el aceite de oliva era malo y, por ejemplo, aquí en mi zona en Carmona, que había un montón de olivos, se arrancaron hace ya muchísimos años. Claro, Bueno, y como se decía que el aceite de oliva era malo, pues empezó a arrancarse y prácticamente pues quedaba un poco olivo, pero por lo que tú dices, porque hay muchas veces que varían diciendo, pues esto es bueno por tal estudio y a los 10 años sacan otro estudio y dicen, pues resulta o que si era bueno o que no era tan bueno, o sea que la cosa es... Claro, lo que pues qué pasa es que lástima que no sacasen este artículo antes de arrancar los sí, olivos. lo que pasa es que muchas veces, es verdad que hay, por desgracia, muchas veces la ciencia cuenta un poco lo que el que paga quiere que cuente, ¿no? Y en eso, ahí a veces creo que o no cuenta, pero sí se le da carácter científico a cosas que no tienen base científica, ¿no? Es como cuando yo me acuerdo de lo que tú estás diciendo, Leo, que decían que el aceite de oliva era malo, pero que en realidad lo que querían eran potenciar las margarinas. Pues de hecho, de eso mismo vamos a hablar hoy bastante, ¿no? Claro. Y es que al final, bueno, es un artículo científico típico en la que se pone en estudio una cuestión eh, y bueno, se intenta sacar conclusiones. Normalmente son unas condiciones controladas y los factores son súper concretos, entonces al final las conclusiones, bueno, digamos, existe poco margen de interpretación, lo cual hace que este trabajo sea más fácil. Y es que lo difícil de este tipo de artículos es la estadística que se produce. Bueno, De hecho, eso era uno de mis miedos en un principio, ¿no? Con este artículo, ¿no? Es decir, que sí, si... sí, de hecho,
muchas veces cuando nos viene alguien diciéndonos, mira, este artículo dice que tomar este producto es bueno. Muchas veces hay que tomar estos artículos y sus conclusiones con pinzas, porque relación no implica causalidad. Claro. Y esta frase es tremendamente importante, porque imaginaos, por ejemplo, si una población de 100, 38 toman aceite de oliva y hacen ejercicio, y el resto no toman aceite de oliva y no hacen ejercicio, y Y digamos llevan que una al final vida sedentaria y comen un montón de productos ultraprocesados, y etcétera, pues al etcétera. final, Claro, al final el estilo claro, de vida. está afectando. Y al hacer esa estadística, si no se ponen medidas correctoras, que es lo que hace este artículo, al igual que muchos otros que se usan en este campo, estaría dando conclusiones erróneas. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Meten una serie de covariables. Bueno, hoy no vamos a hablar de estadística, Claro. no es el interés. No es el interés, pero sí que me gustaría recalcar algunas. Y es que algunas son tan curiosas como el hecho de tener ascendencia mediterránea. Porque este estudio se produce en los Estados Unidos, ya lo hemos dicho. Y una de las covariables que meten es el tener ascendencia mediterránea. Claro, Otra también, claro. es obvio que en la zona mediterránea consumimos más aceite de oliva que en el resto del mundo. Entonces, claro, aquí cómo se evalúa eso. Y es verdad que la estadística tiene esa herramienta de la covariable, ¿no? Y Sí. por eso es Y tan bueno, interesante el artículo, porque sí, tiene en cuenta completamente. esos factores, ¿no? Tienes en cuenta el hecho de fumar o no, deporte, incluso también genera un modelo con temas de la renta. Bueno, en fin, intenta, digamos, de alguna forma aislar el efecto del aceite de oliva. Y bueno, en realidad, antes yo creo que nos pongamos a discutir cuáles son los resultados del artículo, creo que es muy importante que el oyente ha escuchado muchas veces esto de el aceite de oliva es bueno, el colesterol, no sé qué. Bueno, ¿sabe en realidad qué es un aceite el oyente? ¿Qué diferencia a un aceite de una mantequilla o de una margarina? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿No? Yo creo que quizá aquí el compañero Manuel, que sabe bastante de ácido grasa, seguro que nos puede explicar un poquito. Bueno, algo leído, ¿no? tampoco es que yo sea Algo leído por encima. tampoco que sea un experto de química, porque bueno, evidentemente yo no soy químico, ¿no? Pero que sí es verdad que he trabajado con este tipo de temas y claro, algo leído, ¿no? Como decía, ¿no? Bueno, básicamente el ácido graso, vamos a llamarle que es una familia, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Tenemos, están los que son un poquito más tranquilotes, los que son muy nerviosos, incluso pueden llegar a ser volátiles, ¿no? Y generan incluso aromas a las cosas. Pero básicamente tengamos más o menos en la mente que todos los ácidos grasos se caracterizan porque tienen al final de la cadena, ¿vale? Porque aunque los hay también en forma de ciclos, ¿no? Están ciclados, ¿no? Es decir, no hay principio y final, ¿no? Pero al final siempre tiene un grupo que se llama grupo funcional, ¿vale? Y tienen todos el mismo grupo funcional. En función de lo larga o corta que sea la cadena, van a tener unas propiedades o van a tener otras. Eso, más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que es como si fuera un rosario, ¿no? Normalmente los ácidos grasos que nos aporta la alimentación suelen ser ácidos grasos que se denominan de cadena larga, que son a partir de los 15 carbonos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Pues son el número de enlaces que tienen los carbonos. Algunos tienen un solo enlace entre carbono y carbono, otros tienen 2 enlaces. Eso que puede ser algo, dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre tener un enlace o 2 enlaces? Esa cantidad de enlaces
le confieren propiedades incluso radicalmente diferentes. Y es como, por ejemplo, la diferencia entre una manteca, una margarina, por ejemplo, o un aceite líquido, como pueda llegar a ser el aceite de oliva. Al final, ¿sabéis? Es la diferencia, ¿no? ¿Sabéis cuál es la diferencia? Esto es lo que comúnmente los ácidos monoinsaturados, los poliinsaturados, claro, las grasas saturadas, ¿no? Bueno, hablar de saturación significa saturar, significa tener todos los carbonos. O sea, el carbono, para el que no sepa de química o no se acuerde, el carbono tiene cuatro enlaces, ¿no? O cuatro posibles... sí, bueno, son enlaces, no sé cómo decirlo de otra manera, son enlaces, ¿no? Sí. Entonces, si el carbono se une con otro carbono en un ácido graso, el resto de los enlaces están con hidrógeno. Si está saturado de hidrógeno, pues tendrá dos hidrógenos, porque tiene carbono por un lado y carbono por otro, pues le queda solamente dos hidrógenos y está saturado de hidrógeno. Si hay un doble enlace, estará monoinsaturado. Y si tiene un enlace doble, pues puede tener ya, hay menor saturación. Es decir, los insaturados significa que tienen mayor número de dobles enlaces que los saturados, que son enlaces simples. Mientras mayor número de enlaces simples, al final se termina generando pequeñas interacciones entre moléculas, ¿vale? No llegan a hacer enlaces, pero sí pequeñas interacciones, que lo que hacen es generar mayor necesita mayor temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido. Y eso es justo lo que hace. Intento hacerlo lo menos técnico posible. Yo, si por favor me bajáis, ¿no? Está perfecta la explicación, ¿no? Y esto de hecho es justo lo que hace que haya grasas que a temperatura ambiente sean líquidas, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, o grasas que a temperatura ambiente sean sólidas, como la margarina o la mantequilla. Ahora bien, yo no sé si el oyente sabe que la margarina... Hubo un momento en la vida de la margarina en la que era líquida y un día pasó por un proceso que se llama hidrogenación. De hecho, es justo esto, ¿no? Se satura, se rompen esos dobles enlaces, ¿no? Y se saturan con hidrógeno, de tal forma que se empiezan a rejuntar unas moléculas con otras y se queda pasa del estado líquido sólido, para que el consumidor lo pueda echar más fácilmente en su tostada. Pero bueno, ¿y esto cómo afecta a la salud, ¿no? Al final está en la discusión. Y el aceite de oliva, que es líquido a temperatura ambiente, ¿cómo afecta a la salud? Pues mira, las conclusiones de este artículo dicen lo siguiente. Y es que se ha visto una reducción, quitando todos esas covariables que hemos dicho que afectaron, se ve una reducción de lo que son las enfermedades cardiovasculares, principalmente. Y es que al final, el aceite de oliva, su composición es diferente a, por ejemplo, la margarina, lo hemos dicho antes, ¿no? Otro tipo de grasas. Especialmente en Estados Unidos, la grasa más habitual que se consume, desde luego, no es el aceite de oliva. Estamos hablando de otra grasa. Es que, Juan, fíjate, sí. El aceite de oliva es prácticamente entre un 75 y un 80% ácido oleico. Entonces, el ácido oleico, eso ya se sabía, ¿no? O se intuía, tiene una serie de propiedades bastante interesantes, ¿no? Igual deberíamos hacer distinciones entre el ácido oleico, que es estamos hablando de los famosos omega, ¿no? El ácido oleico, que sería un omega 9, luego están los famosos omega 6 y los ultra famosos omega 3, que parece que todo el mundo pongo un omega 3 en mi vida, ¿no? Y todos estos son insaturados. Claro, todos estos son insaturados. Depende del número de carbonos insaturados que haya en la molécula, ¿vale? Pues tienen unas propiedades o tienen otras.
el omega 9, ¿no? Que es el ácido oleico, con un solo enlace doble en la molécula, ¿no? ¿Qué característica tiene los ácidos grasos omega 9 y por qué son tan importantes? Para empezar, fíjate, la presencia de omega 9 favorece la no existencia del colesterol malo. ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? Necesitamos colesterol para vivir. No podemos vivir sin colesterol. Las dietas con cero colesterol, perdón, no son buenas. Sí, necesitamos algo de colesterol. Pero ¿qué pasa con el colesterol malo? Que solidifica a 37 grados, que es nuestro, o a 36 grados, que es la temperatura de nuestro organismo. Sin embargo, a 36 grados el aceite de oliva o el colesterol bueno, ¿vale? No solidifica, por lo tanto, no genera depósito y no genera atasco. Pero al final estamos hablando el problema del colesterol es que te genera atasco en la cañería. Y esas son las principales causas de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, consumir aceite de oliva a la larga va a favorecer el hecho de que haya menos enfermedades cardiovasculares. Claro, pero aparte de eso, que por esa cañería, claro, solamente pasaría agua y, o sea, con el colesterol bueno y con el colesterol malo, pues pasaría agua y sedimentos, ¿no? Entonces, Sí, claro, bueno, por eso sí, bueno, empezaría- claro, pero sería un el símil, sedimento un símil, decanta. claro. Ojo, que el sedimento decanta y cuando el sedimento Ahí está. decanta, se Ahí queda está. decantado. Claro, no claro, hay ahí forma está. de desatascar Ahí la está, cañería. sacando. A ver Es cuándo la viene misma, ya. Claro, claro. claro, en la misma situación. No tire usted toallita húmeda por el váter. Puede ser el colesterol malo. Es el colesterol malo. Ese es el colesterol malo. Las tallitas y lo... Eso es. Claro. En fin. Bueno, básicamente. Pero esto es una de las cuestiones de las cuestiones positivas que podría tener el ácido oleico, ¿no? Que entre otras, ¿no? Luego el aceite de oliva tiene otras funciones también positivas, que no sé si hablamos ahora o hablamos después. ¿Qué te parece, Juan? Sí, bueno, espérate. Antes me gustaría terminar de zanjar una cosa y ya Vale. pasamos a lo otro. Vale, Porque, vale. por ejemplo, hay otro aceite al cual se le ha atacado de forajido y de malo malísimo. Bueno, quizá es culpable de sus delitos, no lo sé. El famoso aceite de palma, ¿no? Bueno, Antes estábamos discutiendo. El aceite Claro. de palma es necesario. Y necesitamos aceite para vivir. Lo que pasa es que es necesario hasta cierta medida. Ojo, parece que estamos haciendo una oda al consumo de aceite, pero ojo, no hay que confundir que el aceite es una grasa. Y la grasa hay que tomarla con un límite. Porque si estas grasas que estamos hablando, que ahora hablaremos de los omega 3 y los omega 6, que se denominan aminoácidos esenciales, porque los necesitamos para vivir. Y no solamente lo necesitamos para vivir, sino que nuestro organismo no es capaz de fabricarlo. Y por narices tenemos que consumir alimentos que nos proporcionen omega 3 y omega 6. Pero claro, con cierta medida. O sea, estamos hablando de unos componentes esenciales de nuestras células, concretamente en las paredes celulares, necesitan grasa. Y son este tipo de grasas las que terminan formando la albañilería de nuestra célula. Pero, oye, las dietas, la energía proveniente de las grasas nunca debe de superar el 30%. Porque De hecho, todo lo que supere, al final, en vez de ir a la estructura celular, se nos va a ir a la barriguita, se nos va a ir a los depósitos de grasa, ¿no? Se va a convertir claro, en grasa neutra, ¿no? Ese tipo de grasa de almacenaje, ¿no? de hecho, esta es una de las reflexiones del artículo, ¿no? Es el hecho de, y proponen, intentan cuantificar de alguna forma el pasar, sobre todo en hábitos de consumo, donde el consumo de aceite de oliva Claro. o de otro aceite, digamos que su perfil lipídico no está tan insaturado como el aceite de oliva, digamos, hace una transición a este tipo de aceite, ¿no? Pero no es
añadir y añadir 3 litros de aceite, ¿no. No, No se trata claro, de eso. claro. Una cucharadita, yo creo que con una cucharadita o Sí. 2 cucharaditas al día, pues ya vamos. Estaban hablando de esas cantidades. Claro, ya vamos sobrados. Pero a mí me gustaría que se nos quedara un poquito la regla del tipo de grasa que tenemos que tomar. Hay una regla, ¿no? Tenemos 4 dedos. 2 dedos para los omega 9, es decir, para los oleicos. Un dedo para los omega 3 y omega 6 y un dedo para los saturados. Es decir, 50% de las grasas provenientes del ácido oleico, es decir, monoinsaturado, poliinsaturado un 25% y un 25% de esos saturados, ¿no? Que está el ácido palmítico, por ejemplo, ¿no? Claro, de hecho, por eso mismo, ¿no? Quizás, es mucho más beneficioso el consumo, por ejemplo, de aceite de oliva que el de palma, precisamente por esta razón, porque tiene de todo. Claro. Tiene de todo. Claro. El aceite de oliva lo lleva todo. Y Manuel, ¿solo podemos comer? Quizá esto lo querías decir después, pero ya te voy a hacer la pregunta. ¿Solo podemos tomar grasas del aceite? No, hombre, no. Podemos tomar grasa de mucha. Yo creo que ya sabes por dónde voy. Sí, bueno, yo qué sé. Podríamos hablar ahora de la relación, de la relación de las grasas del omega 3 y el omega 6, que también está presente en los animales, ¿no? Es decir, que los animales también nos aportan grasa. Lo que pasa es que vienen en forma de manteca y en forma de sebos, ¿no? Pero es importante porque muchas veces hablamos de los animales, ¿no? Y decimos, oye, las carnes rojas son buenas, son malas, tal. Bueno, verá, ni son buenas ni son malas. Al final, lo malo es el exceso. Toma vegetales, oye, pero si tomas grasa de origen animal también son buenas. Pero no todos los animales fabrican la grasa de la misma manera. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahí es donde quiero hablar de la relación omega 3, omega 6. Es decir, y en ese 25% de ingesta de grasa diaria, lo ideal es que sea la mitad de omega 3 y la mitad de omega 6. ¿Qué es el omega 3 y qué es el omega 6, no? Hablamos del principal, hay varios, ¿no? Pero el principal, el famoso ácido linoleico, ¿vale? Ese sería el omega 6, ¿no? Ese sería el principal representante, ¿no? Y el principal representante del omega 3 sería el ácido linolénico. Estos dos ácidos grasos son esenciales. Pero cuando nosotros los consumimos, fíjate que tienen efectos diferentes en nuestro organismo. Mientras que uno puede generar procesos inflamatorios, el otro es antiinflamatorio. Y dices tú, ostras, si me harto de el omega 6 sería el inflamatorio. Es decir, consumir mayor relación de omega 6 con respecto a omega 3 puede provocar incluso reuma, esto es serio. La descompensación. Entonces, si yo me tomo uno de omega 6 con uno de omega 3, mantengo los efectos equilibrados porque los dos ácidos grasos son esenciales. Necesitamos de los dos para vivir. Lo que pasa es que la comida procesada o la comida ultraprocesada normalmente descompensa a favor del omega 6. Y eso puede provocar a largo plazo. Ojo, esto es todo a largo plazo. Y de hecho ocurre así, ¿no? Te puedes provocar proceso de artritis, proceso de reuma, incluso también enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo ideal, relación 1 a 1, pero eso es muy complicado. Normalmente siempre suele estar un poquito descompensado. La relación omega 3, omega 6 con el aceite de oliva, dependiendo de las variedades, está en torno a 10. Pero ya hemos dicho que el mayor beneficio del aceite de oliva no es
la cantidad de omega 3 y omega 6, sino es la cantidad de omega 9, ¿no? Que sería el ácido oleico. Pero ahí vienen mis corderitos, ¿no? Que yo y estos son datos de mi estudio, que no puedo decir todavía hasta que no salga la publicación, pero la relación de omega 3 y omega 6 es una de las más bajas del reino animal, ¿no? Es decir, es 4:1, 4 de omega 6 con respecto a 1 de omega 3. En ese sentido, fíjate, como la carne de cordero es una de las más saludables, ¿no? O sea, que podemos concluir... Está de hecho, al mismo nivel que el aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, el aceite de oliva depende de los aceites, ¿no? Hay algunos aceites que están en torno a 4, 4,5 y algunos que están en 10, ¿no? Pero bueno, quedémonos con la idea que mientras más calidad tenga el aceite de oliva, mejor relación omega 3, omega 6 que tiene, ¿no? Y por ejemplo, he estado buscando cuando, por ejemplo, un cerdo en Manuel, montanera... por ejemplo, Sí. claro, o sea, diferiría mucho eso, o sea, criar al cerdo de forma más intensiva que de forma excesiva, pero Sí. significativamente diferente. Pero además O sea, significativamente diferente, porque de hecho, por ejemplo, curioso. el cerdo ibérico, ¿no? El que se cría en montanera, Mm. la Explica un poco lo bellota, que es montanera, Manuel, por si bueno, sabes, la por si montanera es gente. suelto en mitad del Eso monte es. comiendo bellota y comiendo lo que se encuentra el cerdo, ¿no? Sí. Pero la bellota tiene una gran cantidad de ácido oleico y además tiene muy compensada también la relación omega 3, omega 6. El cerdo, Claro. a diferencia del rumiante, el cerdo lo que come lo guarda. Mientras que el rumiante lo transforma en otra cosa y come algo, lo transforma y lo guarda de una manera, el rumiante lo que come lo guarda. ¿Qué pasa? Pues que el cerdo criado en montanera, o sea, estamos hablando Claro. objetivamente de una carne de mayor calidad desde ese punto de vista, ¿eh? Desde otros puntos de vista tendríamos que centrarnos y hoy no es el programa. Pero, por Bueno, de ejemplo, hecho, Manuel, para recordarle un poquito al oyente, ¿no? Está nuestro programa, o sea, número 5 que trata sobre la calidad de las cosas de comer. también, Para también. quien quiera ir Claro. recapitulando y enlazando cositas. Claro, pues enlazando cositas, ¿no? Claro, Pero que es verdad, claro. hablamos de la calidad, ¿no? Y ahí yo creo que pueden esto, ¿no? Entonces, fijaros, queridos oyentes, ¿no? De qué manera, si nos preocupamos cómo se alimenta un animal, estamos también de alguna manera preocupándonos también de nuestra salud, ¿no? Y yo creo una reflexión que deberíamos dejar ahí y bueno, ya luego cada uno entiende la calidad o entiende sus preferencias, ¿no? No sé si se me ha quedado algo por ahí o he Sí, divagado bueno, demasiado, pero yo tiendo a yo creo divagar, que, perdonadme. yo creo que de cuestiones de ácidos grasos y de aceite, yo creo que ya está todo más que discutido. Perdona. Pero el aceite de oliva no solo tiene ácido graso, tiene también otros compuestos, ¿no? Bueno, Y de esto habla también el artículo. De hecho, bueno, veníamos hablando de enfermedades cardiovasculares y ahí el efecto principal pues lo tiene la composición de los ácidos grasos. Pero después también valora el estudio hecho, por ejemplo, de prevención de ciertos tipos de cáncer u otro tipo de enfermedades. Los cuales es verdad que, bueno, evitando todos esos factores, también se ve una disminución, aunque hay, también dice el artículo, que hay que terminar de profundizar en el estudio, digamos, mecánico de por qué ocurre eso, porque, bueno, se encuentran relaciones hasta tan curiosas como, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de las posibles causas, y eso sí que está estudiado, es el hecho del aceite, por ejemplo, en su composición hay polifenoles. Los polifenoles son grupos químicos. Fenol no es más que una estructura, química. bueno, es química, Ya está. es un anillo de carbono, el cual tiene un grupo OH. Bueno, el grupo Un fenol, H claro, sería un alcohol, ¿no? Sería un claro, alcohol cíclico, ¿no? Por decirlo de alguna claro, manera, ¿no? efectivamente. Y estos compuestos, los polifenoles, que son las sustancias que tienen más de un fenol, bueno, tienen estas estructuras, tienen capacidad antioxidante. ¿Y antioxidante por qué?
Manuel, ¿te apetece un poco? No voy a Si quieres. profundizar mucho, ¿no? Sí, no voy a profundizar Sí, mucho, ¿no? dale, dale, dale. Hombre, O realmente, sea, no ¿cómo sé. esto es? O sea, antioxidante, pero ¿acaso no oxidamos nosotros? Sí, estamos oxidados. Desde que nacemos empezamos a oxidarnos y el oxígeno que nos da vida también nos da la muerte, ¿no? Y es lo que nos termina, desgraciadamente nos termina matando el oxígeno y es lo que nos termina envejeciendo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues mira, las células pues, respiran y en la respiración celular necesitan oxígeno y necesitan la energía, ¿no? Para fabricar la energía, ¿no? El azúcar, ¿no? Eso va a generar un residuo, ¿no? Esos residuos se llaman radicales libres. Y esos radicales libres andan por ahí, pues, lo voy a decir de una manera muy bruta, andan por el cuerpo liando la parda. ¿Por qué? Porque son capaces de romper moléculas que tienen una función. Yo qué sé, un radical libre o un grupo de radicales libres, ¿no? Se encuentran a una proteína, imaginaros, pues un grupo se lían a palo con ella y la destrozan. O sea, dejan a la proteína, la dejan completamente inútil, pero si cogen a una vitamina, la dejan igual. Y si cogen, o sea, esos radicales libres no pueden andar por el cuerpo, por ahí, por nuestro cuerpo humano, pululando a su antojo. Necesitan de ser neutralizados, ¿no? Y, y bueno, pues para eso están, bueno, entre otras cosas, para eso están los Claro, antioxidantes, ¿no? Y estos porque estas antioxidantes, moléculas, claro, las palizas, en realidad lo que están haciendo es oxidando oxidar, están a las oxidando moléculas, las claro. moléculas, ¿no? Están a base de oxígeno, ¿no? La rompen, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro. el aceite de oliva es una fuente de antioxidantes buenísima, ¿no? Esto es cuando nos hablan, la vitamina C es un antioxidante. Pues sí, es un antioxidante. Lo que pasa es que el aceite de oliva tiene otro antioxidante que, mientras que la vitamina C se disuelve en agua, tiene otro antioxidante que se disuelve en grasa y es la vitamina E o tocoferol, ¿no? Familia de estas que tú has dicho antes, ¿no? Pues la familia es el amable de los polifenoles, ¿no? Esta vitamina E no solamente sirve para regular nuestras determinadas funciones del cuerpo, ¿vale? Que no vamos a entrar ahora, también sirve para mantener a raya a ese grupo de gamberretes que andan por ahí, que se producen en la Claro. respiración celular, que son los radicales libres. Respiración celular, que no es la misma, por hacer un matiz por si algún Claro. oyente anda un poco perdido. Respiración celular no es que la célula esté respirando con sus mini pulmones, no. Lo que ocurre, claro, son dos procesos completamente diferentes. Respirar es coger oxígeno y llevarlo al resto del cuerpo. ¿Por qué? Oxígeno que hace falta para la respiración celular. Claro. Y en la célula existe un órgano que se llama las mitocondrias, que es como un motor de combustión, exactamente igual. Y que en vez de combustible, pues se le meten azúcares. Y digamos que eso, con el paso del tiempo, pues el motor ya se envejece porque empieza a generar radicales libres y empieza a leer, efectivamente. Muy buen símil, ¿no? Y bueno, estas son un poco las virtudes del aceite de oliva, bueno, y de muchos otros alimentos, porque por ejemplo, los antioxidantes se pueden encontrar en muchos frutos rojos, muchos otros productos Claro, alimentarios. claro. Y hombre, yo creo que al final un poco eso, ¿no? Y ojo, esto no significa que ahora empecemos y digamos, ahora vamos a comer solo comida que tenga antioxidantes. No, al final yo creo que la clave de la salud está en la dieta equilibrada, ¿no? Es decir, oye, el omega 3, ¿no? Estamos hablando antes. ¿Dónde está el omega 3? Pues está en el salmón, está en las nueces, están determinados muchos productos que consumimos, ¿no? Pero yo creo que la clave está en consumir la menor cantidad de productos elaborados por la industria posible, ¿no? Porque la industria al final necesita conservar esos productos, entonces modifica determinadas cuestiones para que nosotros realmente Claro, para que podamos dure más. consumir un producto Claro. que no esté malo. Porque, oye, no nos podemos intoxicar con algo que venga podrido.
Pues no, pues por eso la industria también termina modificando determinadas cualidades y determinadas relaciones naturales que tienen los propios alimentos, ¿no? ¿Productos elaborados sí o productos elaborados no? Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión. Yo simplemente que aquel que pueda que tome una tostada con aceite de oliva y lo menos elaborado posible, ¿no? Es decir, o aceite de oliva virgen extra, porque al final objetivamente es el de mayor calidad. El salmón, los peces, pues una fuente de nutrientes importantísimo. No abusar de otros productos. Y yo creo que al final vamos a tener, dentro de 30 años, cuando nos hagan el estudio, vamos a estar de los que hemos sobrevivido y no de los que los pobres, según el estudio, cayeron por el camino, ¿no? Pero bueno. Esperemos que sí, y esperemos que haya quedado una tertulia que al oyente no solo se le haya pasado bien, sino que haya aprendido cosas que pueda aplicar, digamos, de alguna forma a su día a día. De hecho, Juan, comentamos al principio de la tertulia que íbamos a hablar sobre la menopausia, la famosa menopausia de la planta, pero eso... ¿Qué hacemos? ¿Hablamos o no hablamos? No. Eso, Manuel, se lo vamos a dejar al oyente para el próximo episodio o para el episodio de antes. Claro, porque esto va a ser un especial bastante chulo, porque la verdad que es que son dos artículos muy potentes y cabe hacer un episodio de cada ¿Cuánto llevamos de...? Pues llevamos ya 40 y casi 42 minutos, entonces no sé, ¿qué hacemos? ¿Paramos? Para el oyente, yo creo que paramos porque que ahora vienen otros 45 minutos. Bueno, pues nada, si paramos, pues dejamos. Es que, hombre, está feo, yo qué sé. Vale, bueno. Está feo, ¿no? Hemos dicho que íbamos a hablar de la menopausia. Venga, yo creo que podemos hacerlo. No, bueno, no, ¿sí? yo estoy con Leo, Yo creo que deberíamos de dejarlo para el siguiente episodio. Claro. Y vamos a pedirle disculpas a nuestros oyentes porque no hemos cumplido con nuestra palabra de hablar de... Claro. Pero por primera vez, como llevamos anunciando desde el principio del programa, se nos ha ido. Por primera vez, ¿verdad? Llevamos anunciando uno tras otro y se nos ha ido. Bueno, pero si es la verdad, si es la primera vez que se nos va tanto que solo nos da tiempo a hablar de un tema. Bueno, eso es que cada día le he prestado menos tiempo al tiempo. En fin, señal de que lo pasamos bien y a mí me encantaría que nuestros oyentes también se lo hayan pasado bien. Sí. Y nada, por petición popular, queridos oyentes y queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Agroconciencia. Solamente agradeceros por habernos acompañado, Juan y Leo. Muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes, por supuesto. Y oye, y a nuestros oyentes especiales que nos mandan apoyo, que nos mandan mensajes. Sí, es otra cosa que no hemos hablado. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo programa, que tenemos mucho que agradecer a nuestros queridos oyentes y vamos a hacer algún que otra mención para el próximo programa, seguro. Correcto. Y nada, esperemos que hayáis disfrutado de verdad lo mismo que hemos disfrutado nosotros. Y nada, os emplazamos para el próximo programa que ya tiene contenido, porque va a ser una continuación de este programa. Recordad que podéis escribirnos y así suscribiros al programa y así enteraros cada vez que subamos un nuevo podcast. Y nada, si queréis contactar con nosotros, os recuerdo el correo oyente@agroconciencia.es, nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, y Facebook, que las lleva maravillosamente nuestro querido Leo. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.